de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 3 de febrero del 2022. El tema que vamos a estar conversando hoy es el Estado de Derecho en Nicaragua en el Día Internacional del Abogado. El 3 de febrero es el Día Internacional del Abogado, profesión histórica que se dedica al resguardo y defensa de los derechos humanos. En Nicaragua, más de 800 personas son acreditadas al año por la Corte Suprema de Justicia para ejercer esta profesión. Con estos datos, podríamos creer que el ejercicio de la abogacía es respetado y protegido por el gobierno. Sin embargo, en Nicaragua nos encontramos en estado de impunidad, de clientelismo, subordinación política por encima del marco legal establecido y nos preguntamos qué tan efectivo es el ejercicio de la abogacía en Nicaragua dado estas circunstancias. Para conversar hemos invitado a dos panelistas. Tenemos a Alexandra Salazar, ella es abogada, defensora de derechos humanos e integrante de la UDJ. Y tenemos a Ana Lucía Álvarez, ella es economista feminista con una maestría en administración pública, también es defensora de derechos humanos y familiar de 3 presas políticas. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros hoy en Contexto. Gracias. Gracias por invitarnos. Claro, y para dar inicio me gustaría que habláramos un poco sobre el Estado de Derecho en Nicaragua. Este ha ido mermando al punto que no existe división de poderes, el cual es un principio fundamental del Estado de Derecho. ¿A qué creen ustedes que se debe a este deterioro y cómo valoran que está funcionando el Estado de Justicia en Nicaragua? Bueno, yo te podría hablar no de una perspectiva jurídica, ¿verdad? Puesto que no soy abogada, soy defensora de derechos humanos. Y también te puedo hablar desde una perspectiva de, digamos, de víctimas de lo que sería, diría yo en el caso de Nicaragua, el Estado de no derecho, ¿no? Es decir, en lugar del Estado de derecho, lo que creo que existe en Nicaragua es un Estado del no derecho. Bueno, es decir, hay una de alguna forma un descalabre, ¿no?, institucional que ya empieza hace varios años, ¿no?, con el retorno, ¿no?, del Frente Sandinista al poder y la cooptación, ¿no?, de las distintas instituciones del Estado, los distintos poderes del Estado al servicio de un partido. Entonces lo que se comienza a establecer es una suerte de Estado-partido, en donde lo que rige el quehacer de las instituciones en este país ya no es, digamos, los mandatos, digamos, constitutivos de esas organizaciones, ya no son necesariamente el tutelaje y el resguardo de derechos humanos, sino, digamos, el resguardo de un proyecto político y, digamos, velar por los intereses de esas élites políticas. Entonces, lo que nos encontramos, por lo menos en la práctica, ¿verdad?, son instituciones que están al servicio del poder, no al servicio de la ciudadanía, al servicio de ese proyecto político y actúan a final de cuentas como operadores políticos del régimen y de la dictadura. Y eso lo vemos, digamos, bueno, desde mi perspectiva y desde mi vivencia, ¿verdad?, como defensora de derechos humanos y como familiar de personas presas políticas, cómo se instrumentalizan esas entidades, esas instituciones y esos poderes del Estado, ya no para impartir justicia, en este caso, digamos, desde el Poder Judicial, sino para criminalizar el ejercicio de derecho. Tal es el caso, por ejemplo, de mis familiares que están siendo criminalizadas por ejercer derechos, por ser defensoras de derechos humanos, por ser activistas políticas, por emitir su opinión, por tener libertad de pensamiento y por querer una Nicaragua en libertad y con justicia. Muchas gracias, Ana Lucía. Y escuchándote, y por eso tenemos acá a Alexandra, que ella es abogada, ¿verdad? Nos gustaría hablar o que nos comentaran sobre estas violaciones desde las dos perspectivas, desde la perspectiva familiar y desde la perspectiva del profesional o la profesional. O sea, en Nicaragua en los últimos 4 años, casi 4 años, hemos venido viendo distintas arbitrariedades y violaciones. Ana, ¿nos podrías comentar las principales arbitrariedades que ustedes como familiares han tenido que enfrentar en los procesos de sus familiares?
Bueno, desde el hecho, ¿verdad?, de que mis familiares fueron detenidas arbitrariamente, ilegalmente. Cuando llegaron a sacarla de sus viviendas, la policía, por ejemplo, no tenía una orden de allanamiento, una orden de captura. Luego de esa captura, ellas estuvieron desaparecidas porque el Estado ocultó su paradero, el Estado no las mostró. Nosotras metimos en distintos momentos, por ejemplo, recursos de exhibición personal, y nunca logramos poder corroborar que ellas estaban, digamos, que su integridad física y su integridad emocional hubiese estado resguardada. Esta situación duró aproximadamente 80 días, ¿verdad? Adicionalmente a eso se han hecho juicios en la madrugada, se ha obstaculizado el derecho que ellas tienen a escoger defensa, ya que en distintos momentos se les ha asignado defensores públicos, ¿verdad? Sin el consentimiento de ellas. Se les está acusando de cosas, digamos, se les está acusando de haber cometido delitos que no han cometido. Lo único que ellas han hecho nuevamente, como les decía anteriormente, es ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, y se les está criminalizando por eso. No hay una regularización, por ejemplo, del derecho a la visita. Ellas se encuentran bajo un régimen de tortura, porque no hay otra palabra para describir y nombrar lo que ellas están sufriendo en este momento. Están en una situación de aislamiento y de incomunicación por más de 200 días, en donde están en celdas en solitaria. En el caso de mi hermana, además, está en una celda de castigo, una celda empernada, en donde puede ver solamente un pedazo de cielo a través del techo, ¿no? Entonces, esos son solamente algunos ejemplos de las innumerables violaciones a derechos humanos, violaciones al debido proceso que el Estado tiene sometidas a todas estas personas y a nosotras también como familiares. Por ejemplo, a mi abuela se le impidió salir del país solamente por el hecho de ser madre de una presa política. Muchas gracias, Ana Lucía. Alexandra, nos gustaría que nos comentaras cuáles han sido los obstáculos que ustedes como abogados, como abogadas, han tenido que sufrir y vivir en estos procesos que han debido llegar de manera ilegal. Bueno, pues no solo es ahorita, sino desde todas las personas, los casos pues, que hemos venido asumiendo desde el 2018, hemos venido enfrentándonos a una serie de obstáculos. De manera general, a los abogados y a las abogadas no se les permite el ingreso en las estaciones policiales, no se les brinda información sobre las personas a quienes defienden, no se les permite al momento de los juicios, pues, o durante la etapa del desarrollo del proceso, no se les permite entrevistas para preparar a las defensas. En la fiscalía, pues, de manera general, pues no les entregan, por ejemplo, pues las copias completas de los actos investigativos. En algunos casos no se las permiten del todo y en otros pues las permiten de manera incompleta. En el Poder Judicial los obstáculos son mayores todavía. Se le obstaculiza las copias de los expedientes, cada vez es mayor los obstáculos que nos enfrentamos. Las copias de los expedientes, por ejemplo, no se permitió en las personas, de las últimas personas detenidas, acceso a ni un solo folio de la audiencia de tutela de garantía, al expediente bajo el cual se llevó la audiencia de tutela de garantía, los actos investigativos en relación a el proceso como tal, no se permitieron de manera completa. Las actas de audiencia ya no son entregadas a las personas, a los abogados y las abogadas, sino que ellos tienen que tramitarlas. En algunos casos incluso las defensas han tenido que esperar largas horas en los juzgados durante varios días, siempre enfrentándose a muchas denegatorias, pues, de que los expedientes están en trámite, que no están en el despacho y no lo presta el judicial, o que no está autorizado el acceso a los mismos. Pues ahora cada vez, como te decía, cada vez mayor, al punto que las defensas han tenido que sentarse y que únicamente les presten los expedientes para que ellos puedan, sin copia de la acusación, sin copia de la acta, que ellos solo puedan anotar a mano lo que ellos consideran, o sea, cómo pueden decirle a las defensas lo que ellos consideran importante
de una acusación, si nosotros como defensas, o los abogados y los abogados como defensas deberían de tener acceso irrestricto al expediente como tal. No se les permite, pues siempre desde el 2018 pues han habido, persiste pues la dinámica de mucho resguardo en seguridad para el acceso a la audiencia, para el acceso a la acta, para el acceso, perdón, a las salas. Y esto también, pues no se les permite una libre comunicación con las personas defendidas en las salas también. Los juicios que deberían ser orales y públicos no se ha logrado esta garantía, todos se han llevado bajo un amplio hermetismo. El Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, cuando en los casos de presentar recursos de exhibición personal o ante las apelaciones, la misma Corte Suprema de Justicia ha persistido pues la denegatoria a todas a los recursos de exhibición. El Tribunal de Apelaciones lo que ha hecho en las últimas ocasiones incluso es validar las arbitrariedades cometidas en torno a las detenciones arbitrarias, en el cumplimiento de los plazos, en la denegación del cumplimiento pues, del debido proceso por parte de las autoridades correspondientes, y presentamos quejas en el caso de retardación de justicia, los cuales fueron rechazados. O sea, el obstáculo, el ejercicio de los abogados se ha venido dificultando para las personas, para los abogados que llevan procesos de personas presas políticas, y pues cada vez es mayor. Y pues hay un sinnúmero más que te podría comentar, pero pues es un resumen nada más. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Ana Lucía. En los últimos años, ¿verdad? Hemos visto múltiples informes con denuncias de organismos de derechos humanos ante las constantes violaciones que sufren las familias, los abogados, los nicaragüenses. Y nos preguntamos si estas denuncias tienen algún efecto dentro de Nicaragua. O sea, ¿sientan algún precedente en la justicia nacional? ¿Generan alguna garantía a la protección de las personas? ¿Nos podrían comentar un poco? Mira, aquí hay que ver dos cosas en principio. Nosotros, por ejemplo, con el tema de medidas cautelares y medidas provisionales, nosotros somos firmantes. Pues Nicaragua es parte firmante y debería de ejecutar, por ejemplo, en torno a las resoluciones, a las medidas provisionales otorgadas por la Corte, debieron de cumplirse, o sea, sí deberían de cumplirse, pero el Poder Judicial ha hecho caso omiso. Y está faltando pues a lo que realmente debería pues de cumplirse con tales resoluciones. Pese a que nosotros estamos claros que en este momento no contamos con un poder de justicia independiente que garantice el acceso a la justicia como tal, nosotros también debemos de pensar que en algún momento esto va a cambiar, ¿verdad? El sistema de justicia va a cambiar, la represión bajo la cual vivimos va a cambiar, y vamos a tener, y pensamos que tenemos que trabajar para la documentación a futuro. Tenemos que pensar en la justicia para Nicaragua cuando realmente logremos con un sistema de justicia imparcial, pero también pensar en que las víctimas necesitan justicia, aunque no sea hoy, pero va a llegar justicia para las víctimas en algún momento. Sumando a lo que planteaba Alexandra, sí, yo coincido, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hay una perspectiva en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, a largo plazo, que ya bien lo planteaba Alexandra en términos de justicia futuro, y a eso yo le agregaría además en términos de memoria, ¿verdad? Porque también el tema de que aquí no puede haber un borrón y cuenta nueva y una política de olvido, como la ha habido en el pasado, ¿verdad? Entonces, además de un tema de justicia, digamos, penal, creo que es importante para la construcción de la narrativa, de la memoria y de la historia de lo que ha sucedido, darle un lugar a estas cosas, y eso se logra también a través de documentar, ¿verdad? Entonces, le agregaría eso en términos de la perspectiva futuro, y desde la perspectiva de corto plazo. Yo creo que, bueno, si bien esa es una decisión muy personal, ¿verdad? El tema de denunciar, porque, bueno, ante la situación en la que estamos, creo yo que bueno, hay mucha gente que ha optado, bueno, por en este momento tal vez no hacerlo, ¿verdad? Por un tema de que consideran que esa es la mejor estrategia de protección, de seguridad, pero también hay gente que ha optado por efectivamente hacerlo.
y hay que analizar cada caso, ¿no? Pero sí te podría decir que en muchos casos denunciar también es importante en términos de protección y seguridad. En este momento el régimen está tratando de consolidar a través de la consolidación del Estado policíaco, de un Estado totalitario, diría yo, está tratando de lograr que haya un proceso de autocensura tal que ya no sea necesaria una represión tan evidente y tan clara, ¿ya? Porque la gente se autocensura para evitar cosas, ¿no? Para evitar violencia, para evitar más represión y demás. Entonces, en ese sentido, pues eso creo que sería importante como analizarlo, ¿verdad? Pero por otro lado también seguir denunciando en la medida de las posibilidades, ¿verdad? De cada quien, es fundamental y también resguarda y también preserva y salva vidas, ¿no? Yo creo, sumado a lo que dice Ana Lucía, discúlpame María Ángeles, si ante este silencio es autoimpuesto, pues que obviamente hay un temor enorme, sobre todo pues en cómo se está, cómo se está dando pues la represión en el país. Sin embargo, creería que, el quedarse callado, el guardar silencio, permite que se cometan mayores arbitrariedades. O sea, realmente la denuncia es importante, aunque a veces se considere inefectiva, es importante. No debemos de quedarnos callados porque esto permite y le da puerta y le da más cancha al sistema a poder seguir cometiendo las arbitrariedades. Deben de denunciarse. Es una invitación abierta, la denuncia de las arbitrariedades, el no quedarnos callados, el exigir justicia, el exigir el respeto a los derechos. Nosotros, aunque sabemos pues que estamos en un sistema de justicia que no nos permite el ejercicio de la debida defensa, nosotros seguimos exigiéndole al sistema que respete los derechos de las personas detenidas, que respete el debido proceso, y aunque a veces lo consideremos inefectivo, siempre va a tener resultados, no solo hoy, sino el día de mañana, pensando en procesos de justicia claro. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias, Alexandra. Y pasando a otro punto igual de importante, este pasado 1 de febrero, el Ministerio Público notificó el inicio de los juicios para las personas presas políticas que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial o conocida como el Chipote. Sin embargo, hemos escuchado en distintos medios de comunicación, en distintos espacios, que estos juicios carecen de todo tipo de legalidad. ¿Podrían ustedes explicarnos por qué a estos juicios se les llama ilegales o nulos? Bueno, en principio carecen de legalidad y pensamos y deben ser considerados nulos porque parten de una serie de violaciones. Partamos de que los delitos que se le imputan o los hechos bajo los cuales se les acusa no constituyen delitos. Y los delitos que se le imputan no están relacionados a los hechos referidos en las acusaciones, porque los hechos son el mero ejercicio a la libertad de expresión, a la libertad de política, ¿verdad? O sea, nosotros, el hecho de poder pedir elecciones transparentes, eso no te hace ser no querer el menoscabo de la nación. En ningún momento es intervención como tal, entonces podría decirse de que el Ministerio Público está haciendo una interpretación extensiva, el judicial, perdón, está haciendo una interpretación extensiva de la norma. En ningún momento ninguna de las personas acusadas ha querido la división del territorio, en ningún momento ha pedido intervención militar, han hecho lo único que han realizado, pues el ejercicio pleno de sus derechos, pedir elecciones transparentes en algún momento, en ningún momento han pedido una sanción que implique al Estado como tal, y definitivamente pues parten de una detención arbitraria, parten de la denegación del acceso a la defensa adecuada, parten de una serie de violaciones al debido proceso que no deberían, pues que lo que hacen pues la nulidad del proceso como tal. Y pues los hechos imputados pues son atípicos, pues no constituyen ningún delito bajo el cual se le está acusando. Gracias, Alexandra. Y ya para ir finalizando,
¿cuál creen ustedes que sería la salida adecuada en torno a los procesos llevados en contra de las personas presas políticas? La nulidad de todos los procesos, perdón. Dale, sí, iba por esa línea. La nulidad de todos los procesos, pero además de la nulidad de todos los procesos, deberían de iniciarse investigaciones en contra de todas las personas que se han visto involucradas en todos los casos de presas políticas. Pues, o sea, deberían de hacer investigaciones claras en contra de los perpetradores, considerando pues que todos los procesos que han sido viciados son nulos y carecen pues de la legalidad adecuada. Perdón. Sí, yo en esa línea, ¿no? En el sentido de que efectivamente la nulidad de los juicios, el sobreseimiento definitivo, no solamente de estas personas, sino de las más de 1.500 personas presas políticas. Recordemos que los procesos de excarcelación en el 2018 no fueron procesos de libertad definitiva ni de sobreseimiento, fueron procesos de excarcelación a través de una ley de amnistía, ¿no? Entonces, la ley de amnistía misma, ¿no? Es decir, está en detrimento y en contraposición de la demanda de justicia del pueblo de Nicaragua. Y por otro lado, también hace que todas estas personas hayan salido de la cárcel con, digamos, una situación jurídica muy irregular, ¿verdad? Y eso ha traído consecuencias gravísimas también en la vida de estas personas, en términos de precarización, digamos, de su situación jurídica, de su situación digamos, institucional en Nicaragua, ha llevado a una muerte económica, a una muerte civil, a desplazamiento forzado y a una crisis económica tremenda por, digamos, la obstaculización del derecho al trabajo que toda esta situación, digamos, conlleva, ¿no? Entonces, eso pues tiene que corregirse, el Estado de Nicaragua lo tiene que reparar, ¿verdad? Y lo que cabe es el sobreseimiento definitivo de todas estas personas, que todas son inocentes, que se ha criminalizado, digamos, en juicios políticos. Y yo coincido con Alexandra en el sentido que hay que establecer responsabilidades contra quienes son los verdaderos perpetradores de toda esta tragedia, ¿no? Que son los operadores políticos del régimen que están en todas estas instituciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Defensoría Pública y demás. Muchas gracias, Ana Lucía, muchas gracias, Alexandra. Nos han dado una perspectiva de la situación, tanto de los familiares y de la situación judicial en Nicaragua y las violaciones y arbitrariedades que se han venido cometiendo en estos últimos años. Y sabemos que no solo han sido del 2018 para acá, hay muchos casos que son previos y sabemos que todo esto se tiene que corregir en un futuro cercano. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Bueno, yo tal vez quisiera, bueno, hoy Ana Margarita fue declarada culpable, ¿verdad? En el juicio hoy se dio la farsa judicial contra Ana Margarita, defensora de derechos humanos, que está criminalizada, ¿no? Por ejercer derechos. Ella al final del juicio, cuando pidió dar unas palabras finales y dijo, yo me declaro, ¿verdad? Yo me declaro defensora de derechos humanos, lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Y cuando firmó, puso presa política. Entonces yo creo que esos ejemplos de dignidad, de valentía, así como vemos estos ejemplos que nos desmoralizan, ¿verdad? Y nos quitan la esperanza, cuando vemos toda la represión, cuando pues nos damos cuenta de todas las tragedias que pasan todos los días en este país, yo creo que tener esos ejemplos de dignidad y valentía de una persona que lleva 8 meses presa en estas condiciones, yo creo que por lo menos a mí me devuelve la esperanza. Eso, y creo que lo otro es que a pesar de todo lo que ha sucedido, el pueblo de Nicaragua no ha renunciado a su demanda de libertad y de justicia y de democracia. Entonces yo creo que como dice la Ana también, la noche no es más oscura que cuando va a amanecer. Entonces yo creo que más temprano que tarde esperemos poder lograr construir eso para Nicaragua. Creo que en principio mi mensaje podría ser que no podemos darnos por vencido ante la exigencia al respeto de nuestros derechos. Somos ciudadanos, tenemos derecho a la libertad, libertad de expresión, a la libertad de exigir el respeto a nuestros derechos, a comunicarnos libremente, a poder ejercer nuestras profesiones de manera adecuada, pensando pues en la entidad del abogado. Tenemos derecho a ejercer nuestra profesión, pero también tenemos
pues una responsabilidad grande pues de defender pues a quienes no han, pues han buscado pues nuestra defensa o nuestro apoyo como tal. Pero no hay un ejercicio, pues no, para poder ejercer de manera adecuada, no solamente necesitamos un poder de justicia transparente y pues que sea apolítico, que pueda respetar el derecho, que pueda respetar las leyes de nuestro país, que pueda respetar pues todo el ordenamiento jurídico establecido. Nosotros también necesitamos ciudadanos pues, que puedan ejercer sus derechos, que sigan en sus labores de denuncia. No es una obligación sola, pues no es solo una responsabilidad de los abogados como tal, sino de la ciudadanía de manera general. El seguir exigiendo nuestros derechos, que todo, que en algún momento pues, vamos a lograr justicia para nuestro país y para todas las víctimas. Muchas gracias, Ana Lucía Álvarez. Muchas gracias, Alexandra Salazar, por habernos dado esta pequeña como reseña, esta pequeña explicación, como había mencionado antes, de la situación nacional de cara a la justicia, de cara a los familiares. Le agradecemos nuevamente el estar con nosotros, con nuestra audiencia y el poder compartir con nosotros. Muchas gracias al Contexto Azul y Blanco por la invitación. Y queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.